Lectura de la epístola de San Pablo Apóstol a Timoteo. Carísimo, honra a las viudas que verdaderamente son tales, que si alguna viuda tiene hijos o nietos, atienda primero a gobernar bien su casa y ser agradecida a sus padres, porque esto agrada a Dios. Mas la que verdaderamente es viuda y desamparada, espere en Dios y ejercítese en plegarias día y noche, porque la que vive en deleites, viviendo está muerta. Mándalas a hacer esto para que sean irreprensibles, pues el que no mira por los suyos, mayormente por los de su casa, este tal ha negado la fe y es peor que un infiel. No sea elegida para el servicio de la iglesia viuda de menos de 60 años, ni la que haya sido casada más de una vez. Sus buenas obras den testimonio de ella. Si ha educado bien a sus hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los atribulados, si se ha ejercitado en toda virtud. Evangelio según San Lucas. Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la ciudad, sacaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y con ella venía mucha gente de la ciudad. Luego que la vio, el Señor, movido a compasión de ella, le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro. Y habiendo separado los que lo llevaban, exclamó: mancebo, yo te lo mando, levántate. Sentóse entonces el que había estado muerto y comenzó a hablar. Y se lo entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran temor y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Ayer fue la fiesta de la invención de la Santa Cruz. Vimos y conocemos toda la historia de cómo encontraron el santo leño de la cruz, gracias a Santa Elena, madre de Constantino, emperador. Hoy vamos a ver la vida de Santa Mónica, madre de San Agustín, doctor de la Iglesia, un gran santo. Y mañana, 5 de mayo, domingo también, es día del Papa San Pío V, el mismo Papa que hizo el misal, que celebramos la Santa Misa. Por eso que es conocida la Misa Tridentina, Misa en latín, Misa de San Pío V. Mañana va a ser el día de este Santo Papa, ¿no?, que formalizó, ¿no?, el Santo Sacrificio de la Misa que celebramos actualmente. Entonces vamos a ver un poquito de la historia de esta santa, porque nos va a ayudar un poco en las meditaciones, sobre todo para las madres de familia, ¿no?
Santa Mónica, viuda, 387. La Iglesia venera a Santa Mónica, santa esposa y santa viuda, que no solo dio la vida corporal al formosísimo doctor San Agustín, sino que fue el principal instrumento de Dios de que Dios se valió para darle la vida de la gracia. Gracias a las oraciones de Santa Mónica, ¿no?, que alcanzó de Dios la conversión de San Agustín. Mónica nació en África del Norte, probablemente en Tagaste, a 100 kilómetros de Cartago, el año 332. Sus padres, que eran cristianos, confiaron la educación de la niña a una institutriz que sabía formar a sus pupilas, aunque las trataba con cierta rudeza. Una de las costumbres que les inculcaba era la de no beber nunca entre comidas. Ahora queréis agua, les decía, pero cuando seáis amas de casa y tengáis la bodega a vuestra disposición, queréis vino, de suerte que tenéis que acostumbrarlos desde ahora. Pero cuando Mónica tenía ya la edad suficiente para que le encargasen que trajera el vino de la bodega, olvidó los excelentes consejos de la institutriz. Empezó por beber unos traguitos a escondidas y acabó por beber vasos enteros. Pero cierto día, un esclavo que la había visto beber y con quien Mónica tuvo un altercado, la llamó borracha. La joven sintió tal vergüenza que no volvió a ceder jamás a la tentación. A lo que parece, desde el día de su bautismo, que tuvo lugar poco después de aquel incidente, llevó una vida ejemplar en todos sentidos. Cuando llegó a la edad de contraer matrimonio, sus padres la casaron con un ciudadano de Tagaste, llamado Patricio. Era un pagano que no carecía de cualidades, pero era de temperamento muy violento y vida disoluta. Mónica tuvo que perdonarle muchas cosas, pero todo lo soportó con la paciencia de un carácter fuerte y bien disciplinado. Por su parte, Patricio, aunque criticaba la piedad de su esposa y su liberalidad para con los pobres, la respetó siempre mucho y ni en sus peores explosiones de cólera levantó la mano en contra de ella. Cuando otras mujeres casadas se quejaban con Mónica de la conducta de sus maridos y le mostraban las huellas de los golpes que habían recibido, la santa no vacilaba en decirles que muy probablemente lo habían merecido por tener la lengua tan suelta. A la larga, Mónica, con su ejemplo y oraciones, convirtió al cristianismo no solo a su esposo, sino también a su suegra, mujer de carácter difícil, cuya presencia constante en el hogar de su hijo había dificultado aún más la vida de Mónica. Patricio murió santamente en el año de 371, al año siguiente de su bautismo. 3 de sus hijos habían sobrevivido, 2 hombres y una mujer. Las ambiciones de Patricio y Mónica se habían concentrado en el primogénito, Agustín, que era extraordinariamente inteligente, por lo que habían decidido darle la mejor educación posible. Pero el carácter caprichoso, egoísta e indolente del joven había hecho sufrir mucho a su madre. Agustín había sido catecúmeno
en la adolescencia y durante una enfermedad que le había puesto a las puertas de la muerte, estuvo a punto de recibir el bautismo, pero al recuperar rápidamente la salud, pospuso el cumplimiento de sus buenos propósitos. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y estudiaba retórica en Cartago. 2 años más tarde, Mónica tuvo la enorme pena de saber que su hijo llevaba una vida disoluta y había abrazado la herejía maniquea. Cuando Agustín volvió a Tagaste, Mónica le cerró las puertas de su casa durante algún tiempo para no oír las blasfemias del joven. Pero una consoladora visión que tuvo la hizo tratar menos severamente a su hijo. Soñó, en efecto, que se hallaba en el bosque llorando la caída de Agustín, cuando se le acercó un personaje resplandeciente y le preguntó la causa de su pena. Después de escucharla, le dijo que secase sus lágrimas y añadió: «Tu hijo está contigo». Mónica volvió los ojos hacia el sitio que le señalaba y vio a Agustín a su lado. Cuando Mónica contó a Agustín su sueño, el joven respondió con desenvoltura que Mónica no tenía más que renunciar al cristianismo para estar con él. Pero la santa respondió al punto: «No se me dijo que yo estaba contigo, sino que tú estabas conmigo». Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. La escena que acabamos de narrar tuvo lugar hacia fines del año 337, es decir, casi 9 años antes de la conversión de Agustín. En todo ese tiempo, Mónica no dejó de orar y llorar por su hijo, de ayunar y velar, de rogar a los miembros del clero que discutiesen con él, por más que éstos le aseguraban que era inútil hacerlo. Dadas las disposiciones de Agustín, un obispo que había sido maniqueo respondió sabiamente a las súplicas de Mónica: «Vuestro hijo está actualmente obstinado en el error, pero ya vendrá la hora de Dios». Como Mónica siguiese insistiendo, el obispo pronunció las famosas palabras: «Está tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». La respuesta del obispo y el recuerdo de la visión eran el único consuelo de Mónica, pues Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma a enseñar la retórica, aunque Mónica se opuso al plan, pues temía que no hiciese sino retardar la conversión de su hijo. Estaba dispuesta a acompañarle si era necesario. Fue con él al puerto en que iba a embarcarse, pero Agustín, que estaba determinado a partir solo, recurrió a una vil estratagema. Fingiendo que iba simplemente a despedir a un amigo, dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde escribió en las confesiones: «Me atreví a engañarla precisamente cuando ella lloraba y oraba por mí». Muy afligida por la conducta de su hijo, Mónica no dejó por ello de embarcarse para Roma. Pero al llegar a esa ciudad, se enteró de que Agustín había partido ya para Milán. En Milán conoció Agustín al gran obispo San Ambrosio. Cuando Mónica llegó a Milán, tuvo el indecible consuelo de oír de boca de su hijo
que había renunciado al maniqueísmo, aunque todavía no abrazaba el cristianismo. La santa, llena de confianza, pensó que lo haría sin duda antes de que ella muriese. En San Ambrosio, por quien sentía la gratitud que se puede imaginar, Mónica encontró a un verdadero padre. Siguió fielmente sus consejos, abandonó algunas prácticas a las que estaba acostumbrada, como la de llevar vino, legumbres y pan a las tumbas de los mártires. Había empezado a hacerlo así en Milán, como lo hacía antes en África. Pero en cuanto supo que Santo Ambrosio lo había prohibido porque daba lugar a algunos excesos y recordaba las parentalias paganas, renunció a la costumbre. San Agustín hace notar que tal vez no hubiese cedido tan fácilmente de no haberse tratado de Santo Ambrosio. En Tagaste, Mónica observaba el ayuno del sábado, como se acostumbraba en África y en Roma. Viendo que la práctica de Milán era distinta, pidió a Agustín que preguntase a San Ambrosio lo que debía hacer. La respuesta del santo ha sido incorporada al derecho canónico. Cuando estoy aquí, no ayuno los sábados. En cambio, ayuno los sábados cuando estoy en Roma. Haz lo mismo y atente siempre a la costumbre de la iglesia del sitio en que te halles. Por su parte, San Ambrosio tenía a Mónica en gran estima y no se cansaba de alabarla ante su hijo. Lo mismo en Milán que en Tagaste, Mónica se contaba entre las más devotas cristianas. Cuando la reina madre Justina empezó a perseguir a San Ambrosio, Mónica fue una de las que hicieron largas vigilias por la paz del obispo y se mostró pronta a morir por él. Finalmente, en agosto del año 386, llegó el ansiado momento en que Agustín anunció su completa conversión al catolicismo. Desde algún tiempo antes, Mónica había tratado de arreglarle un matrimonio conveniente, pero Agustín declaró que pensaba permanecer célibe por toda su vida. Durante las vacaciones de la época de la cosecha, se retiró con su madre y algunos amigos a la casa de veraneo de uno de ellos, que se llamaba Berecundo, en Casesiacum. El santo ha dejado escritas en sus confesiones algunas de las conversiones espirituales y filosóficas en que pasó el tiempo de su preparación para el bautismo. Mónica tomaba parte en estas conversaciones, en las que demostraba extraordinaria penetración y buen juicio, y un conocimiento poco común de la Sagrada Escritura. En la Pascua del año 387, San Ambrosio bautizó a San Agustín y a varios de sus amigos. El grupo decidió partir a África, y con ese propósito los catecúmenos se trasladaron a Ostia a esperar un barco. Pero ahí se quedaron, porque la vida de Mónica tocaba a su fin, aunque solo ella lo sabía. Poco antes de su última enfermedad, había dicho a Agustín: «Hijo, ya nada de este mundo me deleita. Ya no sé cuál es mi misión en la tierra, ni por qué me deja Dios vivir, pues todas mis esperanzas han sido colmadas. Mi único deseo era vivir hasta verte católico e hijo de Dios. Dios me ha concedido más de lo que yo le había pedido. Ahora que has renunciado a la felicidad terrena y te has consagrado a su servicio». Mónica había querido que la enterrasen junto a su esposo. Por eso, un día en que hablaba con entusiasmo de la felicidad de acercarse a la muerte,
Alguien le preguntó si no le daba pena pensar que sería sepultada tan lejos de su patria. Y la santa replicó: no hay sitio que esté lejos de Dios, de suerte que no tengo por qué temer que Dios no encuentre mi cuerpo para resucitarlo. 5 días más tarde cayó gravemente enferma. Al cabo de 9 días de sufrimientos, fue a recibir el premio celestial a los 55 años de edad. Agustín le cerró los ojos y contuvo sus lágrimas y las de su hijo Deodato, pues consideraba como una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente. Pero en cuanto se halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo escribió: si alguien me critica por haber llorado menos de 1 hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia. En el libro de las Confesiones, Agustín pide a los lectores que rueguen por Mónica y Patricio, pero en realidad son los fieles los que se han encomendado desde hace muchos siglos a las oraciones de Mónica, patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. Entonces, ahí está más un ejemplo para nosotros de madre cristiana, ¿no? Hoy en día vemos la distinción, la diferencia que hay, ¿no?, entre las familias católicas, las madres católicas y las familias paganas, mundanas. Las madres abandonan a sus niños ahí en las calles, no se interesan por su vida espiritual, si son bautizados, si ya si están haciendo la preparación para la primera comunión, si están en el catecismo, nada, ¿no? Y una madre verdaderamente católica, ¿no?, es así, como Santa Mónica, tiene interés en la salvación, ¿no?, de su hijo. Entonces, que sirva de ejemplo para nosotros, ¿no?, y para todas las familias católicas. Y en los momentos de aflicciones y necesidades, y si vemos que tenemos un hijo, una hija que tiene muchos problemas, ¿no?, que dar muchísimo trabajo, ahí hay que encomendarlos, ¿no?, a la intercesión de Santa Mónica, que pasó largos años ahí llorando, ¿no?, y pidiendo la conversión de su hijo, hasta que un momento, ¿no?, logró. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.